Estimadas y estimados congresistas y público en general, soy David Cejas Rivas, contratado predoctoral FPU en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música en la Universidad de Córdoba y vengo a presentaros hoy esta propuesta que agradezco a la organización del Congreso Internacional MUSA 2025 por permitirme estar aquí y compartirlo con todas vosotras y todos vosotros. Se titula Arte, Género y Aprendizaje Colaborativo, una propuesta de innovación didáctica para el alumnado universitario que se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente y de buenas prácticas dentro del plan propio de la Universidad de Córdoba que financió esta propuesta, ¿no? Este proyecto llevado a cabo en el curso pasado de 2023-2024. Se trata de una propuesta interdisciplinar que se llevó a cabo diferentes departamentos y áreas de conocimiento de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad y que concretamente abogaba no por el uso de herramientas didácticas y estrategias transversales para diferentes especialidades del ámbito humanístico, yendo desde el ámbito lingüístico hasta el patrimonial o histórico-artístico, que es el que nos compete en este caso. Con un proyecto titulado Ruebum, aplicación de la rúbrica multidimensional para la evaluación en humanidades, que lleva a cabo, y ahora veremos, ¿no?, una propuesta que en mi caso se aplica a la asignatura Arte, Poder y Sociedad en la España Moderna, para segundo del grado de Historia del Arte y quinto curso del itinerario conjunto de Historia e Historia del Arte. ¿Qué nos proponíamos en el caso de nuestra materia aplicando dicha rúbrica que ahora veremos, que es el eje vertebrador, ¿no? La metodología innovadora llega con esa coevaluación y con la utilización de un aprendizaje basado en proyectos colaborativos, a través de los cuales aplicar dos cuestiones: los ODS y la importancia que tienen para las humanidades, y por otro lado, el género, concretándolo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, igualdad de género. En este sentido, lo que se analizan son diferentes propuestas de estudios de género, relectura de temas tradicionales, viéndolos con un enfoque igualitario dentro del aula y para actualizar los programas académicos vistos. Y también traer consigo una equidad y una participación activa a través de estas metodologías activas citadas anteriormente. Se marcarán diferentes fases: la fase de preevaluación, evaluación y postevaluación, en torno al uso de la citada rúbrica que a continuación vamos a ver y exponeros. Pero, ¿qué tema o qué eje vertebrador va a dominar todo esto? Va a ser, en este caso, la igualdad de género a través de temas basados en la puesta en valor, la valorización de la figura de la mujer en nuestro pasado histórico, con el fin de colocarla en el lugar que corresponde y que durante mucho tiempo la historiografía ha obviado, con el fin de exponerlo mediante esa segunda fase, exponerlo al resto de compañeros y compañeras y nutrirnos entre todas y todos con un sistema constructivista de aprendizaje basado en la metodología de ABPC, que ya he citado anteriormente. Y finalmente una postevaluación, viendo si estos resultados merecen la pena, son garantías de una igualdad de género o una propuesta innovadora también en el ámbito de la evaluación. La fase de preevaluación, como digo, hubo diferentes sesiones, ¿no? Hubo una sesión una sesión práctica enfocada en explicar en general los diferentes objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, con el fin de conseguir, ¿no?, una dinamización cultural y una dinamización de desarrollo sostenible entre el alumnado de Filosofía y Letras, y en concreto en mi materia, aplicándolo al ámbito de la historia del arte, puesto que en este caso se aplicó a la igualdad de género especialmente, pero otros muchos objetivos podrían tener cabida, como se ha demostrado en otras materias del grado de historia del arte, por parte mía o de otros compañeros y compañeras que han participado en dicho proyecto. En este sentido, se aboga, ¿no?, por una educación de calidad, una educación inclusiva, que haya equidad, justicia y sobre todo una metodología, ¿no?, que aboguen por aplicar novedosas y de calidad criterios para nuestro alumnado. Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible e Igualdad de Género aboga por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
y qué mejor manera de potenciarlo que visibilizando más bien el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia para crear un presente inclusivo en el que las niñas y jóvenes puedan sentirse identificadas y proyectarse a futuro con mujeres creadoras, mujeres referentes a nivel histórico en lucha y reivindicaciones sociales, políticas, papeles protagónicos que han tenido y que han sido relegados o más un poco invisibilizados respecto a los hombres que las rodean. En este sentido vamos a ver diferentes temas. Eso por un lado, se le ofrecieron por diferentes docentes temas con propuestas bibliográficas, no fuentes en las que ahondar, desempolvar y con una relectura en clave de género, indagar en estos temas obviados por la historiografía tradicional y ofrecer nuevos enfoques para la historiografía y los temas de la historia del arte. Por otro lado, otra sesión fundamental práctica fue la de la rúbrica de evaluación, explicándola y llegando a un consenso con ellos y ellas en cómo se iba a evaluar estas exposiciones orales, que suponían un 10% de la materia, como vamos a ver aquí en la fase de evaluación. Se repartieron por grupos, 8 grupos, que se iban a evaluar entre ellos mediante el sistema de peer review, sistema entre pares, en el que mediante un sorteo se repartieron a esos 8 grupos en esta asignatura, en otra había otro número de grupos, y el número 1 evaluaría al 8, el 7 al 5, el 5 al 6, y así de manera aleatoria iban evaluándose siguiendo dicha rúbrica en la que vemos cuestiones no como la precisión, el tiempo en el que yo le ofrecía 20-25 minutos en función al número de discentes en cada grupo, 4 o 5 miembros generalmente, salvo sesiones, un grupo que era de 3, en el que se les permitió 20 también al ser Erasmus por la dificultad lingüística. Luego veíamos, ¿no?, la organización estructural, el uso y manejo de fuentes históricas, histórico-artísticas, por supuesto, o la difusión, cómo se hacía la originalidad, la creatividad. Diferentes aspectos que ellos iban a tener en cuenta, pero yo también decidimos, ¿no?, que los docentes íbamos a tener también una rúbrica para evaluar cómo estaban haciéndolo, con el fin de comparar si se estaba llevando a cabo una evaluación objetiva y rigurosa. Que ahora veremos si sí o si no, ¿vale? No nos adelantemos. ¿Qué temas se llevaron a cabo? Vamos a verlo a través de estas imágenes más gráficas, ¿no? Mujeres artistas en la España moderna, el grupo de Erasmus precisamente, donde 3 alumnas llevaron a cabo, ¿no?, un análisis general y luego concreto de diferentes mujeres. La obra de Sofonía Banguisola, Josefa Dovido o Luisa Roldán, la Roldana, pero también otro grupo que no tenemos en pantalla llevó a cabo un estudio de los talleres de hombres Pedro Mena o los Churriguera, en el que hay constancia de que las mujeres de su familia también participaron. Y poco a poco se ha ido encontrando documentación y en las últimas investigaciones científicas se ha llevado a cabo, ¿no?, cómo mujeres también participan. O también el papel de la mujer a través del retrato, esa mujer de la nobleza, de la realeza, pero también religiosa. Religiosa de alta ocupación, ¿no?, de alta jerarquía eclesiástica, como era la abadesa, pero también el de monja en general, pero no cualquier monja, sino también monjas creadoras, monjas escritoras, monjas lectoras o monjas pintoras. Para estas últimas tenemos los retratos póstumos, que sabemos que en la mayoría de los casos en los conventos de clausura eran las propias monjas quienes creaban las composiciones. Y también hay estudios, ¿no?, como por ejemplo uno llevado a cabo de talento femenino, mujeres pintoras, de la profesora Revenga Domínguez, por citar alguno, que lo tuvieron de base para esas mujeres pintoras. Un tema bastante desconocido. Luego tenemos el coleccionismo femenino, el mecenazgo y también el patrocinio de obra arquitectónica y plástica, tanto de realeza, Isabel I o Isabel de Farnesio, ámbito cronológico disperso, como digo, España en la Edad Moderna es toda la monarquía hispánica, incluyendo virreinatos americanos e italianos, considerando también desde el siglo XV al siglo XVIII, en el sentido de cabida para ambas reinas, pero también personajes de la nobleza como Mencía de Mendoza o Catalina Zapata de Mendoza, ambas, por ejemplo, promotoras artísticas que formaron parte, entre otras muchas, de la familia Mendoza, que a lo largo de los siglos tuvieron un papel muy importante para el patrimonio histórico-artístico, mucho, lamentablemente, no conservado.
O también un tema interesante, ¿no? Era estudiar la vida monástica de las mujeres y cómo estas fundaron patronato femenino en trabajos como Silicio y Disciplina, el patronato femenino de las ciudades convento andaluza, donde hay una revisión del mundo monacal poniendo en importancia la mujer como promotora o fundadora de estas órdenes en la que tuvieron un papel referente para otras de la época. También la mujer en el tercer estado, o finalmente, ¿no? El mito visto desde, por ejemplo, una obra, la obra de Velázquez, entendida como La mujer y el mito, haciendo una lectura concreta de ese tema, o bien la comparativa, ¿no? De figuras como Atenea y Posidón, como vemos en pantalla, o Perseo y Medusa, que veremos a continuación. Vamos a ver en la postevaluación esos resultados, como digo, cómo apostamos por cambios, avances en perspectiva de género que lleva a una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, posicionando a la mujer en el estado que le correspondía en nuestro pasado, para así contribuir a un presente, como digo, más inclusivo y un futuro más prometedor. En este sentido vemos algo curioso, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Benvenuto Cellini en la Galería Uffizi, una obra, ¿no? de Edad Moderna, donde vemos cómo Perseo sostiene la cabeza de Medusa. En cambio, un artista argentino, Luciano Garbati, propone en el Tribunal de Justicia, la puerta del Tribunal de Justicia de Nueva York, esta figura donde es Medusa quien sostiene la cabeza cortada de Perseo. En este sentido, vemos una muestra de resultados positiva que se ha llevado a cabo por una revisión bastante exhaustiva, en tanto que pudimos comprobar cómo apenas había diferencia entre las propuestas de rúbrica que llevamos los docentes a cabo y los discentes, donde incluso ellos tiraron más a la baja para evaluar a sus compañeros que nosotros mismos, bien, habiendo por lo general una diferencia de 0,25, 0,50 en la mayoría de los casos, salvo uno concreto que era el de la Erasmus, el grupo Erasmus de las mujeres artistas, que estudiaron las mujeres artistas, como he dicho anteriormente, que hubo un punto y algo, un punto y medio aproximadamente de diferencia entre la parte de sus compañeras y la mía, puesto que, bueno, probablemente a la alza por las dificultades lingüísticas que ellas tuvieron y que, bueno, y por otro, uno concreto que era la mujer del tercer estado, donde había una diferencia de 2 puntos muy abismal, donde en ambos casos tuve que aplicar la media entre la propuesta del alumnado y la llevada a cabo por los docentes, porque había una gran diferencia de puntos y respondía, o sea, con el fin de llegar a una revisión, a una evaluación más objetiva, más rigurosa y lo más cercana a la realidad por la confrontación, ese sistema de peer review que comentaba anteriormente. Y finalmente, una autoevaluación del proyecto llevada a cabo a través de la encuesta de Google, que se pasó primeramente antes de realizar el proyecto en la primera sesión y en la última, para ver cómo habían recepcionado nuestro alumnado el proyecto, llegando a una evaluación positiva, puesto que confiaba en que este criterio era muy prometedor, puesto que se evaluó solo un 10% de los medios orales, pero como se acompañaba de un trabajo escrito que solo iban a corregir los docentes, al final, con estas observaciones, mejoraron de cara a ese trabajo final escrito, que era otro 20%, y en general, de manera indirecta, beneficiaba a ese 20%. Por tanto, podríamos hablar de prácticamente un 30% beneficiado en este sistema de rúbrica de evaluación y, por supuesto, de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5, abogando por una igualdad de género. Esto ya lo he ido adelantando en estas conclusiones, por tanto, digo que sí, que hay posturas coincidentes entre el alumnado y el profesorado a la hora de evaluar cuando existe una rúbrica, un criterio que ellos y ellas conocen de manera previa a la ejecución del trabajo, por tanto lo tienen en cuenta para desarrollarlo siguiendo un criterio previo. Es decir, nuestro alumnado tiene que conocer los objetivos, los criterios de evaluación con el fin de conseguir alcanzar lo propuesto. Y por supuesto se ha conseguido una puesta en valor de la mujer a través del arte, como he venido diciendo. Finalmente quiero agradecer, por supuestísimo, en primer lugar, y disculpadme, todos y todas los que me están oyendo ahora mismo, a mi alumnado, o a nuestro alumnado en general, y en concreto yo al alumnado de la asignatura de Arte, Poder y Sociedad en la España Moderna del curso 2023-2024, que como la iniciativa gustó tanto, adelanto que este año lo he vuelto a tener en tercero eh, del grado y hemos podido repetir el uso de la rúbrica en exposiciones
cambiando un poco la dinámica, adaptándola a otras circunstancias, a otra materia, pero que hemos seguido usando esta rúbrica, puesto que salieron muy contentos de los resultados que se llevaron a cabo en este proyecto de innovación docente. Por supuesto, al Ministerio de Universidades por brindarme un contrato FPU de formación de profesorado universitario que me ha permitido poner en práctica todos estos conocimientos y dar clases, así como investigar para el desarrollo de mi tesis doctoral, ¿no? También basada en género, aunque en otra cuestión. Y por supuesto a mis compañeros y compañeras del proyecto de innovación docente Ruebum por aplicar, ayudarnos, colaborar y construir entre todas y todas nuevas propuestas didácticas, nuevas estrategias de aprendizaje constructivista para nuestro alumnado. Y finalmente, y no por ello menos importante, a todo aquel y aquel interesado en escuchar y compartir esta comunicación. Aquí os dejo mi correo electrónico institucional l12serit@uco.es por si tenéis cualquier duda, sugerencia o cualquier cuestión. Muchísimas gracias.